No puedes transformar tu vida mientras sigas siendo fiel al personaje que deseas abandonar. Todo cambio verdadero nace cuando permites que una identidad muera en silencio. Durante años, he repetido una y otra vez una verdad que muchos escuchan, pero pocos realmente experimentan. No puedes transformar tu vida mientras sigas siendo fiel a la identidad que deseas dejar atrás. No importa cuán sinceros sean tus deseos, ni cuántos métodos intentes aplicar. Si continúas regresando mentalmente al mismo yo limitado, herido, pequeño o cansado, tu mundo externo no tendrá otra opción más que reflejar exactamente eso. Tu realidad no es más que la sombra de tu estado de conciencia, y una sombra nunca puede ser diferente del objeto que la proyecta. Cuando hablo de abandonar la versión antigua de ti mismo, no me refiero a luchar, resistir, corregir, castigar o disciplinar. La verdadera transformación no ocurre por fuerza, ocurre por identidad. No nace de un esfuerzo agotador, sino del reconocimiento silencioso de que aquello que creías ser nunca ha sido tu auténtico ser. La identidad vieja vive únicamente porque tú la sigues alimentando con tus pensamientos repetidos, con las historias que llevas años contándote, con los recuerdos que sostienes como si fueran verdades inmutables. Crees que eres esa forma fija, ese conjunto de hábitos, reacciones, heridas, memorias, pero no lo eres. Eres la conciencia que observa todo eso. Eres el espacio donde los estados aparecen y desaparecen. Un estado no es más que una atmósfera interna, un tono del ser. Los estados son pasajeros, son como prendas que te pones sin darte cuenta. Y aún así, muchos pasan la vida entera atrapados en uno solo, creyendo que es su verdadera identidad. Por eso, cuando te digo que abandones la versión antigua de ti mismo, no estoy pidiéndote que la destruyas, sino que dejes de vestirla, que la mires sin miedo, sin apego, sin condena, y simplemente reconozcas, esto no soy yo. La mayoría intenta mejorar la versión antigua, intentan hacerla más fuerte, más disciplinada, más positiva, pero mejorar al viejo yo es seguir siendo él. Es como pulir una máscara y esperar que, de alguna manera, te revele un rostro nuevo. No puedes construir un futuro desde el mismo estado que creó tu pasado. La identidad vieja no necesita ser rehabilitada, necesita ser sustituida por una completamente nueva. Y quiero que entiendas esto con claridad. La transformación verdadera no requiere esfuerzo, porque el esfuerzo solo existe cuando todavía te percibes como alguien pequeño intentando alcanzar algo grande. El esfuerzo es resistencia, y la resistencia es un acto de fidelidad a la identidad que deseas abandonar. Cuando sabes quién eres en verdad, cuando reconoces tu naturaleza como conciencia creadora, ya no luchas, simplemente asumes el estado deseado y permites que se vuelva tu realidad. Todo comienza en un instante de lucidez, un momento en el que te das cuenta de que has interpretado un personaje durante tanto tiempo que olvidaste que eras tú quien lo sostuvo en existencia. Ese momento es fundamental, porque marca el punto exacto en el que la identidad antigua empieza a perder poder sobre ti. No porque la hayas vencido, sino porque has dejado de identificártela. Obsérvate hoy no para confirmar tu antiguo yo, sino para notar lo que ya no necesitas seguir siendo. Deja de justificar tus límites. Deja de proteger tu dolor como si fuera una parte sagrada de tu historia. No estás obligado a seguir siendo el personaje que un día aprendiste a interpretar. Eres libre, siempre has sido libre, y siempre serás libre para asumir una identidad enteramente nueva. Y cuando lo haces, cuando te atreves a aceptar mentalmente la versión que deseas ser, el universo no te cuestiona, no te examina y no te exige pruebas. Simplemente responde porque siempre responde a quien tú eres en conciencia, no a quien dices ser verbalmente. Abandonar la versión antigua de ti mismo no es un acto de lucha, sino de claridad. No es un proceso doloroso, sino natural. No es una guerra interna, sino una decisión silenciosa. Y esa decisión comienza aquí, con el reconocimiento de que tu identidad antigua no tiene poder alguno sobre ti,
a menos que tú sigas dándoselo. Cuando comienzas a darte cuenta de que no eres la versión antigua que durante años creíste ser, algo extraordinario empieza a suceder. La rigidez interna comienza a aflojarse. No porque estés luchando contra el viejo yo, sino porque ya no estás dispuesto a seguir representando ese papel. Es como un actor que de repente se levanta del palco y comprende que nunca fue o limitado, ni fracasado, ni carente. Apenas interpretaba un papel que la costumbre había transformado en prisión. Y te digo una verdad profunda: ningún papel, por convincente que parezca, tiene poder sobre quien sabe que está soñándolo. El error que comete la mayoría es pensar que abandonar la versión antigua exige esfuerzo, disciplina o repetición extenuante. Pero el esfuerzo pertenece siempre al viejo yo, porque es el viejo yo quien se convence de que debe luchar para sobrevivir. En cambio, la conciencia, tu verdadera naturaleza, jamás lucha. La conciencia simplemente elige, y aquello que eliges dependerá siempre del estado al que decidas entregarte. Muchos me preguntan: Neville, ¿cómo dejo ir esa versión de mí que me trae dolor, miedo o escasez? Y siempre respondo lo mismo: dejando de identificarte con ella. No necesitas combatir pensamientos, no necesitas pelear con emociones, no necesitas convencerte de nada. Solo necesitas retirarle tu atención. La identidad antigua se sostiene únicamente porque sigues dándole tu mirada, tu energía, tu creencia. Así que escucha con calma. Cada vez que repites mentalmente la misma historia, cada vez que te describes a ti mismo de la misma manera, cada vez que sientes las emociones que ese viejo personaje sentiría, vuelves a encenderlo, vuelves a darle vida. Pero cuando pausas ese movimiento interno, aunque sea por segundos, algo comienza a desvanecerse. La identidad pierde fuerza, pierde forma, pierde existencia. Y aquí quiero aprovechar para decir algo de manera muy breve y fluida, sin interrumpir tu proceso. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que estas enseñanzas te acompañan en tu camino interior, te invito, muy suavemente, a suscribirte y dejar un me gusta al video. Lo menciono solo porque eso nos permite seguir expandiendo este tipo de contenido para quienes realmente lo necesitan. Gracias, continúo. Abandonar la versión antigua de ti mismo no significa condenarla ni repudiarla. Todo lo contrario. Significa liberarte de la obligación interna de seguir siendo aquello que ya no se ajusta a tu expansión. La identidad vieja fue apenas un estado, una etapa, un punto del camino. No fue un error, fue un peldaño, pero no estás obligado a quedarte allí. Cuando entiendes eso, una comprensión sutil emerge. Tu pasado psicológico no tiene existencia independiente, solo vive cuando lo recuerdas. Solo tiene fuerza cuando lo reactivas, y si lo reactivas es porque, aunque duela admitirlo, todavía hay una parte de ti que se reconoce en él. Pero cuando te atreves a retirarle ese reconocimiento, la vieja versión se deshace como un sueño al despertar. Por eso siempre enseño que el abandono del yo antiguo ocurre en silencio. No es un evento dramático, no es un estallido de transformación repentina. Es un desvanecimiento gradual de algo que antes parecía sólido. Es como la neblina que se retira cuando el sol aparece, no porque la neblina haya sido derrotada, sino porque algo más verdadero se hizo presente. Y te diré algo esencial: no puedes convertirte en tu nueva identidad si sigues consultando a la antigua para tomar decisiones. El viejo yo no puede guiarte hacia el nuevo. Él solo sabe repetir lo que siempre hizo. Si buscas respuestas en él, te dará siempre las mismas limitaciones. Por eso la transformación auténtica surge cuando dejas de preguntar ¿qué haría yo? Y comienzas a preguntar ¿qué haría mi nueva identidad? Esa simple pregunta marca el inicio del desapego. Tu conciencia empieza a orientarse hacia un estado distinto, uno más elevado, uno más amplio, uno más verdadero. Y aunque al principio parezca extraño, pronto descubrirás que tu cuerpo, tus palabras, tus elecciones y hasta tu energía comienzan a organizarse espontáneamente alrededor de esa nueva definición de ti mismo. No por esfuerzo,
sino por alineación, no por disciplina, sino por reconocimiento, no por lucha, sino por identidad. Y cuanto más permaneces ahí, aunque sea por minutos, más rápido se disuelve la versión antigua, no porque la hayas destruido, sino porque ya no tiene a nadie que la interprete. Cuando comienzas a comprender que tu antigua identidad no necesita ser derrotada, algo dentro de ti se suaviza, y ese alivio es señal de que estás entrando en un nuevo estado de conciencia. Permíteme explicártelo de forma clara. Ningún aspecto viejo de ti puede sostenerse si tú dejas de darle tu atención. La atención es el aliento de toda realidad. Lo que atiendes, vive. Lo que abandonas internamente, se desvanece. La mayoría se aferra a su versión anterior sin darse cuenta. Lo hacen al repetir mentalmente los mismos juicios, las mismas historias, los mismos temores. Caminan por la vida describiéndose con etiquetas que fueron adoptadas hace años, etiquetas que quizás nunca cuestionaron. Así soy yo, dicen. Y con esa simple frase sellan un estado que en realidad solo existía porque lo alimentaban. Digo esto con firmeza. No existe nada en tu antiguo yo que sea obligatorio. No existe ningún rasgo, ninguna creencia, ningún límite que debas conservar por lealtad a tu pasado. La conciencia no tiene contrato con la historia, tiene libertad absoluta para asumir un nuevo ser en cualquier momento. Pero para lograrlo, no necesitas luchar, necesitas reconocer. Reconocer que todos los personajes que has interpretado fueron temporales. Reconocer que tus fallos no te definen. Reconocer que tus miedos no son tu esencia. Reconocer que detrás de cada hábito, emoción o reacción automática, hay un simple estado que tomaste sin darte cuenta. Y si lo tomaste sin darte cuenta, también puedes abandonarlo conscientemente. Muchas personas creen que no pueden dejar atrás su antigua identidad porque sienten que sería traicionar algo. Creen que necesitan resolver su pasado antes de avanzar. Pero yo te digo, tu pasado no necesita resolución, necesita ser liberado. Y se libera en el instante en que dejas de llevarlo contigo como fundamento para tu presente. El viejo yo se sostiene porque tú sigues justificándolo. Lo justificas al recordarlo, al explicarlo, al temer repetirlo. Pero cuando comienzas a tratarlo como lo que es, un estado, no una verdad, algo extraordinario ocurre. Deja de tener peso emocional, y cuando algo deja de pesar, deja de gobernarte. Pregúntate sinceramente, ¿a qué versión de mí sigo siendo fiel, aun cuando ya no deseo seguir siéndolo? La respuesta a esa pregunta te mostrará dónde sigues alimentando al viejo personaje. Puede ser en tus reacciones, en tus expectativas, en tus conversaciones internas. Pero no importa dónde esté, importa que lo observes sin resistencia. La observación sin juicio es una puerta silenciosa hacia la libertad. Cuando observas tu antiguo estado con neutralidad, él no puede mantenerse. La neutralidad desarma la identidad antigua más rápido que cualquier esfuerzo. El esfuerzo nace del miedo, la neutralidad nace de la conciencia, y la conciencia, siempre que se abre, transforma. Permíteme recordarte algo que pocos entendieron de mis enseñanzas. Si intentas cambiar desde la desesperación, te mantendrás atado a lo que quieres abandonar. Pero si permites un cambio desde la plena aceptación, lo viejo se deshace por sí mismo, no porque sea débil, sino porque nunca tuvo existencia propia más allá de tu atención. Tal vez te preguntes, ¿y cómo sé que realmente estoy dejando atrás la versión antigua de mí mismo? Lo sabrás cuando comiences a actuar, sentir y pensar desde una suavidad interna que antes no estaba allí. Lo sabrás cuando ya no busques defender tus viejas historias. Cuando las escuches dentro de ti, esas viejas narrativas de limitación, y sientas que ya no tienen autoridad sobre tu ser. La señal más clara del cambio no es la euforia, es la serenidad. La serenidad de alguien que ya no está tratando de ser nuevo, sino que simplemente ha dejado de ser viejo. Cuando te alineas con un nuevo estado, no necesitas empujarlo, ni afirmarlo con fuerza, ni convencerte constantemente. Lo reconoces como natural,
Y lo natural no requiere esfuerzo. El nuevo yo empieza a sentirse como un hogar que siempre estuvo allí, solo que ahora lo habitas conscientemente. Y mientras te estabilizas en ese nuevo estado, notarás que tu mundo exterior comienza a reorganizarse. Las situaciones que antes te atrapaban ya no tienen el mismo efecto. Las conversaciones que antes te limitaban dejan de resonar. Las circunstancias que parecían fijas empiezan a moverse, no porque el mundo haya cambiado primero, sino porque tú cambiaste de identidad. Recuerda, el mundo no es sino el espejo donde tu ser interior se refleja. Y cuando tú cambias quién eres, el espejo no tiene más opción que reflejar otra imagen. Eso es abandonar la versión antigua sin esfuerzo, no empujar, no luchar, no resistir, sino dejar de identificarse con lo que ya no corresponde al ser que ahora deseas encarnar. Cuando las personas me escuchan decir que no es necesario luchar contra su antigua identidad, muchas creen que hablo de ignorarla o fingir que no existe. Pero no se trata de fingimiento, ni de negación, ni de suprimir pensamientos. Lo que enseño es mucho más sutil y precisamente por eso infinitamente más poderoso. La antigua versión de ti mismo se derrumba cuando dejas de asumir que eres ella. La identidad no se sostiene por la fuerza, sino por la aceptación. Cada vez que dices, así soy yo, aunque lo digas con tristeza, resignación o hasta humor, estás renovando un contrato energético con esa versión. Estás firmando, una vez más, tu pertenencia a un personaje que ya no deseas interpretar. Y al renovar ese contrato, inevitablemente vuelves a vivir los mismos patrones, a traer los mismos eventos y experimentar los mismos resultados. Pero cuando comienzas a actuar desde un nuevo estado interno, sin justificar el viejo, sin contar la misma historia, sin repetir la misma narrativa, algo extraordinario sucede. El viejo yo pierde peso, pierde forma, pierde credibilidad. Es como una sombra que, al perder la luz que la proyectaba, simplemente desaparece. Yo no te pido que te disciplines, ni que te fuerces, ni que te castigues intentando pensar correctamente. Te pido algo mucho más sencillo, que observes, con absoluta honestidad, desde qué identidad estás reaccionando en este momento. Porque cada reacción es un recordatorio de quién crees que eres. Y si hoy reaccionas como alguien limitado, pequeño o herido, no te condenes por eso. Simplemente reconoce que esa reacción no te pertenece más. Ese reconocimiento por sí solo ya es un acto de desidentificación. Muchos intentan cambiar comportamientos sin cambiar la identidad que los origina. Intentan actuar con valentía, pero continúan siendo fieles a la identidad del miedo. Intentan demostrar confianza, pero siguen pensando como quien se siente insuficiente. Intentan manifestar abundancia, pero sostienen en su interior la identidad del que siempre espera menos de la vida. Y luego se frustran creyendo que no pueden, cuando en realidad sí pueden, pero están actuando desde el personaje equivocado. El comportamiento es siempre el último eslabón. La identidad es la raíz, y la raíz no cambia por fuerza, cambia por decisión. Por eso te digo que abandonar la versión antigua no requiere esfuerzo, requiere claridad. Y la claridad nace del silencio interior, de esa pausa en la que decides no continuar alimentando aquello que ya no quieres ser. La antigua identidad no se va de un día para otro, tampoco necesita irse rápido. Ella se disuelve a medida que dejas de validarla. Cada vez que eliges una nueva interpretación de ti mismo, aunque sea por unos segundos, estás debilitando la antigua. Cada vez que imaginas desde un estado más elevado, aunque sea brevemente, estás rompiendo un patrón que quizá llevaba años dominando tu vida. No importa si lo haces por un instante. Un instante de conciencia es suficiente para rasgar la máscara del viejo yo. Y quiero que escuches esto con calma. Tu antigua versión no puede perseguirte. No tiene voluntad propia. No es un enemigo activo. No está viva. Solo sigue apareciendo porque tú, de manera involuntaria, sigues sosteniendo su memoria emocional. Cuando eliges un nuevo estado, la antigua identidad pierde relevancia, igual que un recuerdo que ya no emociona, igual que un objeto que deja de tener utilidad. Por eso, cuando dejo de identificarme con lo viejo, descubro algo inmenso.
la vida comienza a reorganizarse sin resistencia. Personas, situaciones, ideas e incluso deseos se transforman para alinearse con mi nueva identidad, y todo ocurre de forma silenciosa, natural, casi inevitable. No porque yo me force, sino porque el mundo exterior no puede resistirse a reflejar la nueva imagen que sostengo en mi interior. Hoy, mientras me escuchas, pregúntate, ¿qué versión de ti mismo sigues alimentando? ¿Qué historia repites por hábito? ¿Qué identidad mantienes viva sin darte cuenta? Y sobre todo, ¿estás dispuesto a soltar esa versión, no luchando contra ella, sino dejando de otorgarle tu fe? Cuando comprendes esto profundamente, comienzas a sentir una libertad que quizá no habías experimentado antes. La libertad de no ser prisionero de tu pasado. La libertad de elegir conscientemente quién eres ahora. La libertad de renacer sin esfuerzo, sin dolor, sin batalla. Porque el renacimiento no ocurre cuando destruyes la antigua versión, sino cuando simplemente dejas de reconocerte en ella. Comprende algo profundamente liberador. No necesitas arreglar tu pasado para convertirte en quien deseas ser. El pasado solo continúa vivo cuando tú insistes en revivirlo dentro de tu conciencia. Cada vez que repites una historia, cada vez que afirmas una limitación, cada vez que recuerdas un fracaso como si fuera un retrato permanente, estás insuflando vida a una identidad que ya debería haber muerto. Pero yo te digo, el pasado no tiene existencia propia. No puede perseguirte, no puede limitarte, no puede definirte, a menos que tú lo confirmes con tu atención. Tu identidad antigua es una colección de memorias emocionalmente cargadas, y cada vez que las repasas, reafirmas el viejo estado. Pero la conciencia no está obligada a sostener ningún estado. Eres tú quien lo mantiene activo con tu interés. Por eso, abandonar la versión antigua de ti mismo no significa luchar contra viejas historias, sino retirarle tu energía. La identidad que ya no deseas simplemente se desvanece cuando dejas de alimentarla con tu enfoque. Sé que muchas personas creen que deben resolver primero sus traumas, confrontar su historia o comprender cada detalle de lo que vivieron. Pero te aseguro, no necesitas entender cómo se formó un estado para abandonarlo. Del mismo modo que no necesitas estudiar cada hilo de una prenda para quitártela, tampoco necesitas analizar tu pasado para dejar de vestirlo. Basta con dejar de ponértelo. Basta con escoger otra versión de ti, una que se sienta más natural, más expansiva, más alineada con la vida que deseas manifestar. La verdadera libertad surge cuando te atreves a asumir una nueva identidad sin pedir permiso al ayer. No estás obligado a actuar como siempre has actuado. No estás condenado a repetir viejos patrones. No estás encadenado a los pensamientos que alguna vez creíste que te definían. Todo eso pertenece a una identidad que ya no representa quién eres ahora. La conciencia es movimiento, y tú eres la conciencia. Cada vez que por hábito caigas en una reacción antigua, no te culpes. La culpa también pertenece al viejo estado. Solo date cuenta de que, por un instante, volviste a identificarte con un yo que ya no te corresponde. Y sin esfuerzo, sin resistencia, sin drama, vuelve a tu nueva identidad. Elige de nuevo quién eres. Hazlo suavemente, como quien endereza una postura, sin lucha, sin tensión, sin necesidad de reafirmar lo mal que estabas antes. Recuerda, no puedes sostener simultáneamente dos identidades. O eres el antiguo yo, o eres el nuevo. Y cada elección, incluso las aparentemente pequeñas, confirma uno de ellos. Tus reacciones, tus pensamientos, la forma en que interpretas cada instante, todo eso revela qué versión de ti está gobernando. Pero no necesitas controlar cada detalle. Basta con que mantengas vivo el sentimiento central de tu nuevo ser. El estado hace todo el trabajo. Cuando te mantienes fiel a tu nuevo yo, even cuando tu realidad externa aún no lo refleja, estás afirmando un principio fundamental. La conciencia precede a la forma. Primero, eres en tu interior, y luego lo ves afuera. Por eso, abandonar la identidad antigua no requiere fuerza. Requiere fidelidad. Fidelidad silenciosa, interna.
sostenida por el sentimiento de ser quien ya has elegido ser. Y verás algo extraordinario. Cuando dejas de identificarte con la versión antigua, el mundo ya no sabe cómo responderte como antes. Personas, situaciones, dinámicas, patrones, comienzan a cambiar porque ya no coinciden con tu nuevo estado. Es como si el universo necesitara reorganizarse para corresponder a tu identidad renovada, y lo hace sin fricción, sin demora y sin esfuerzo de tu parte. No subestimes el poder de este proceso silencioso. A veces creerás que nada está sucediendo, pero la transformación más profunda ocurre precisamente en el silencio donde la antigua identidad se deshace y el nuevo ser se afirma. Ese silencio es el útero del cambio. Y si permaneces fiel al nuevo yo, aunque sea solo por instantes cada día, verás cómo lo antiguo pierde consistencia, como un sueño que ya no recuerdas al despertar. Tu única tarea es elegir quién eres ahora y permanecer ahí. Cuando comprendes que tu identidad es maleable, que tu yo anterior no tiene ningún poder real sobre ti, a menos que tú mismo se lo entregues, algo profundo comienza a suceder. El viejo yo deja de parecer inevitable y se revela por lo que siempre fue, una ficción sostenida por tu atención. No hay cadenas reales, no hay prisión real, no hay destino fijo. Todo aquello que creías parte de tu personalidad era solo una interpretación sostenida, una costumbre emocional, una memoria repetida. Y una costumbre no es una verdad, es apenas un hábito mantenido vivo por tu lealtad inconsciente. Muchos creen que para convertirse en una nueva versión requieren fuerza, disciplina, estrategias, mapas, ejercicios complejos. Pero nada de eso toca la raíz. Solo la conciencia crea. Solo la suposición interna moldea el mundo exterior. El mundo que ves no es más que la prueba física de tu identidad dominante. Cambia esa identidad, incluso en silencio, y verás cómo la vida se reorganiza como si obedeciera a un nuevo guión, porque realmente lo hace. La versión antigua no se opone porque no puede hacerlo, es solo un estado, y los estados no luchan. Quien lucha eres tú, cuando crees seguir siendo ese que ya no deseas interpretar. Pero cuando dejo de identificarme con un estado, este pierde inmediatamente su sustancia. Es como apagar una luz. La oscuridad no necesita ser expulsada. Simplemente aparece cuando la luz deja de estar. Así también el viejo yo desaparece cuando la nueva identidad es asumida sin resistencia. No te esfuerces para matar la versión antigua. No gastes energía intentando superarla como si fuera un enemigo. No necesitas derrotar nada. Necesitas únicamente dejar de encarnarla. La identidad antigua se derrumba cuando no la sostienes con tus palabras internas, cuando no la confirmas con tus emociones repetidas, cuando no la proteges con tus historias pasadas. La renuncia verdadera no es lucha, es abandono natural. Pregúntate en silencio ahora mismo, ¿quién deseo ser y estoy dispuesto a asumirlo sin esperar pruebas externas? Esa pregunta, cuando es contestada desde la convicción, abre puertas internas que ningún esfuerzo podría forzar. Porque la vida responde no a lo que haces, sino a lo que eres. Y ser no es esfuerzo, es elección. Elige hoy la identidad que deseas representar, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando las circunstancias mejoren. Ahora, en este instante, porque solo existe este instante. Asume la sensación del deseo cumplido, vívela como si fuera tu condición natural, y verás cómo la realidad se mueve para reflejar esa identidad, sin lucha, sin empujones, sin desgaste. La vida se convertirá en un colaborador silencioso, reorganizando situaciones, personas y caminos que antes parecían bloqueados. Y antes de cerrar este mensaje, quiero agradecer profundamente a quienes sienten que este contenido ilumina su camino. Este canal existe porque hay quienes desean aprender, despertar, recordar su verdadero poder. Si esta enseñanza te ha tocado, si te ha dado claridad, si ha resonado contigo, te invito con cariño, desde la misma conciencia que compartimos,
a suscribirte al canal, a dar me gusta a este video y a activar las notificaciones. No es solo un gesto digital, es una forma de sostener y expandir esta misión de difundir estas verdades a más personas que hoy necesitan escuchar estas ideas. Tu apoyo permite que sigamos creando espacios de reflexión profunda, recordando juntos que la identidad es la llave y que el yo antiguo puede ser soltado sin esfuerzo. Porque, como siempre afirmo, te conviertes en aquello con lo que te identificas. Y cuando eliges ser la versión más elevada de ti mismo, el universo entero confirma esa elección.